Bueno, ¿qué son los números irracionales? La clase anterior vieron los números racionales. Los números racionales son aquellos números que... A ver, espera. Los racionales son aquellos números que yo los puedo representar en forma de cocientes, P sobre Q, en donde P y Q son enteros, ¿sí? Y además debo cuidar de que el denominador, o sea, el número Q, no sea 0, porque recuerden que no está definida la división por 0. O sea, todos los números que no pueden ser representados a través de una fracción son los irracionales. Se conoce como números irracionales. Y por lo general son las raíces que no son exactas, ¿sí? Que tienen infinitos decimales. Por ejemplo, el número pi, el número e, la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 5, la raíz de 7. ¿Sí? Convertidos a notación decimal son números con infinitas cifras no periódicas, ¿sí? Bueno, el ejemplo más común es el número pi, del número pi que conocíamos, 3,14, pero el número pi tiene infinitos dígitos, ¿sí? Por eso es que se llama irracional. Bien. Las operaciones. O sea, todas las operaciones antes mencionadas son válidas en los irracionales. O sea, suma, resta, multiplicación, división, ¿sí? Dice, notar que las operaciones entre irracionales pueden arrojar valores racionales. Como por ejemplo, si resto pi a pi, obtengo el 0, ¿sí? El 0 pertenece a los racionales, ¿sí? A los enteros, como los enteros están dentro de los racionales. Por ejemplo, si multiplico raíz de 2 por raíz de 8, que son dos números irracionales, al agruparlos en una misma raíz, ¿sí? Tengo 2 por 8, 16, la raíz me da 4, y 4 pertenece a los racionales. Lo mismo acá. Sumo un número irracional con otro número irracional, obtengo otro número irracional, ¿sí? Número irracional sumado a otro número irracional, obtengo un número irracional. Entonces, es como que tengo dos opciones al operar con números irracionales. Que me den racionales, como los primeros dos ejemplos, racionales, o que me den irracionales, ¿sí? Continuamos. Bueno, ya hemos terminado entonces de escribir al conjunto de los números irracionales, que era el conjunto que faltaba para integrar el conjunto mayor llamado números reales, ¿sí? O sea, la unión de los conjuntos de números racionales e irracionales da como resultado el conjunto de números reales. Y se lo denota con una R especial y una R así. Esa es la R de los reales. Que está compuesto por todos los conjuntos de la primera imagen que vimos, que sería esta. Entonces, repasando, tenemos el gran conjunto que está en celeste, ¿sí? ¿Sí? Es el de los reales. Los reales, a su vez, tienen dos grandes subdivisiones. Los irracionales, que son todos aquellos números decimales infinitos, que no son periódicos, y que no pueden ser representados a través de fracciones, ¿sí? Y los racionales. Los racionales son aquellos que pueden ser representados a través de fracciones o que son números decimales periódicos, ¿sí?
A su vez, dentro de los racionales tenemos los enteros, ¿sí? Porque recordemos que los enteros están formados por la parte negativa unido al 0 y unido a los naturales. ¿Sí? Los naturales era el conjunto que se usaba para contar, ¿sí? 1, 2, hasta infinito, ¿sí? Entonces los naturales me determinaban los números positivos hasta el infinito. Tengo la parte de los números negativos hasta menos infinito, ¿sí? Y unido al 0. Es el conjunto de los enteros. Y todo entero, supongamos el 2, se vamos a ver enseguida, puede estar dividido en 1 y sigue siendo 2, ¿sí? Pero si yo interpreto de que está dividido en 1, ¿cómo lo veo? Lo veo como racional, ¿sí? Porque los racionales eran aquellos que tenían la forma P sobre Q con Q distinto de 0, ¿sí? Entonces, todo entero puede ser representado como racional. Eso quiere decir que los enteros están dentro de los racionales, ¿sí? Bien. Lo que acabamos de ver, que faltaba para completar los números reales, son los irracionales. Entonces, podemos decir que los reales es la unión de los irracionales y los racionales. ¿Sí? Perfecto. Sigamos. Las operaciones. Dice, en el conjunto de los reales se definen todas las operaciones antes nombradas. Suma, resta, producto, cociente. A continuación te explicaremos algunas de las propiedades de estas que te pueden ayudar a resolver problemas que te plantearemos. Hay que definir primero dos propiedades fundamentales de los números, que son el llamado elemento neutro, ¿sí? El elemento neutro de la suma es el 0, ya que el número A sumado al elemento neutro me da el número A, es decir, no lo altera, ¿sí? Y el elemento neutro del producto es el 1, ya que multiplicado al número A no lo altera, ¿sí? Veamos como ejemplo, si a 6 le sumo el elemento neutro 0, obtengo el 6. Si a 6 lo multiplico por su elemento neutro, que es el 1, obtengo el 6. ¿Sí? Propiedad conmutativa. La suma y el producto son operaciones conmutativas. Eso quiere decir que yo puedo cambiar de lugar. Por ejemplo, tengo A más B y tranquilamente puedo poner B más A sin ningún problema. Y lo mismo para el producto. A por B también puedo ponerlo como B por A. ¿Sí? Y acá están los ejemplos numéricos. 4 más 5 es lo mismo que 5 más 4, me da 9. 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2, me da 6. La propiedad asociativa de la suma de productos, ¿sí? Por ejemplo, tengo tres números, A, B y C. Puedo asociar los dos primeros y sumar el tercero, ¿sí? O puedo asociar el segundo y el tercero y luego sumarle el primero. Es perfectamente válido esto. Tengo el producto de tres números, A, B y C. Puedo asociar multiplicando los dos primeros o
puedo asociar multiplicando el segundo y el tercero y recién el primero. ¿Sí? Acá están los ejemplos numéricos. Tengo 2 más la asociación de 4 más 5. O sea, 4 más 5, ¿cuánto me da? 9. 2 más 9, 11. Y si ahora asocio el primero y el segundo, tengo 2 más 4. 2 más 4 me da 6, más 5, 11. Lo mismo para el producto, ¿sí? 3 por 3, 9, por 2, 18. Y si ahora asocio en el producto los dos primeros, tengo 6 por 3, 18. ¿Sí? Conmutativa y asociativa. Distributiva. Es distributiva del producto con respecto a la suma. Bueno, al decir suma, se sobreentiende que resta también, ¿no? Fíjense, ¿cuál es la propiedad distributiva? Esto por esto por esto. ¿Sí? O sea, A por B, AB, A por C, AC. Y acá está el ejemplo numérico, ¿sí? 2 por 4 más 2 por 5, 18. Y acá con un número negativo, o sea, menos 4 por 8 y menos 4 por menos 1. Siempre cuando tengo números negativos, recurrimos a los paréntesis. De acá tengo 4 por 8, 32, con un signo menos. Y acá tengo menos por menos, más. ¿Sí? 4. Veamos la expresión esta que está acá abajo. A a la menos 1 por A más B. La distributiva sería así. ¿Sí? A a la menos 1 por B más A a la menos 1 por C. Por la propiedad distributiva del producto respecto a la suma, esto es lo mismo que tener, fíjense, si yo hago B sobre A, o sea, A a la menos 1 es 1 sobre A. Fíjense lo que estoy por hacer. Acá vamos a poner A a la menos 1, ya lo vamos a ver bien, es 1 sobre A. 1 sobre A a la 1, ¿sí? Entonces, expreso esto como 1 sobre A por B más 1 sobre A por C. Es lo mismo que tener B sobre A más C sobre A. Como es común el denominador A, lo expreso de esta manera. ¿Sí? Y el numerador va a ser la suma de B más C porque comparten el mismo denominador. ¿Entendido? Ya a medida que nos ejercitemos vamos a adquirir, por ejemplo, esto está incorrecto. O sea, yo no puedo distribuir parte del denominador a un mismo numerador. Al revés, sí. Por ejemplo, si yo hubiese el ejemplo anterior, ¿sí? A más B sobre C, yo sí puedo distribuir el común denominador en A y en B, ¿sí? Pero si tuviera la situación de tener un binomio, o sea, de tener dos números en el denominador, no los puedo separar, ¿sí? Es incorrecto. Veamos un ejemplo. Esto está correcto porque 21 es común a menos 3 y es común a 4. O sea, puedo hacer eso. Sin embargo, no puedo hacer esto. O sea, no puedo distribuir el 5 en menos 3 y el... bueno, acá.
el ejemplo hubiese sido así, ¿sí? Ni el 8 en el menos 3. ¿Entendido? Y se presta atención dónde utilizar esta propiedad. Por ejemplo, la distributiva 2 por 3 y 2 por 4 es correcto. Y fíjense, no existe la propiedad distributiva con respecto al producto. Sí la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma, pero no la propiedad distributiva del producto respecto del producto, ¿sí? O sea, esto, ¿cuál es el resultado correcto? Es 2 por 3 por 4, ¿sí? ¿Qué hicieron acá? Trataron de ver si pueden hacer esto, o sea, si pueden distribuir el producto. ¿Se fijan? Y eso es incorrecto, ¿sí? O sea, solamente propiedad distributiva del producto respecto a la suma, ¿sí? Bueno, esto es, digamos, un modo de ejemplo, esto que está acá, ¿sí? De lo que es correcto y de lo que es incorrecto, ¿sí? Una propiedad muy importante, la propiedad uniforme, esta propiedad nos permite despejar ecuaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, decimos, supongamos que tengo 3x más 2 igual a 1? Si yo quiero despejar a x, ¿qué decimos? O sea, paso el 2 restando, ¿sí? Y luego tengo que despejar ese 3, ¿sí? Ese 3 está multiplicando, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. Entonces, el hecho de decir paso restando, paso dividiendo, paso multiplicando, viene de aplicar correctamente esta propiedad, ¿sí? La propiedad uniforme. Sería como Entonces, aplicar la misma operación en los dos claro, términos. así es. Fíjense lo que vamos a hacer ahora. La expliquemos, ¿sí? Tengo, por ejemplo, A igual a B, ¿sí? O sea, tengo una igualdad. Toda la matemática que vamos a ver, básicamente, va a haber igualdades, ¿sí? Primer miembro y segundo miembro. Entonces, si yo al primer miembro le sumo un elemento C, para que se mantenga la igualdad, tengo que sumarle al segundo miembro el mismo elemento. Fíjense. Le he sumado. Y lo mismo si quiero multiplicar, ¿sí? Quiero multiplicar por C el primer miembro, para que se mantenga la igualdad, tengo que multiplicar por C el segundo miembro. Y para dividir, solo me tengo que fijar de que C no sea 0, ¿sí? Entonces tengo, aplicando esto, viendo como ejemplo lo que vimos recién, ¿sí? Yo puedo sumar el opuesto de 2, o sea, a 3x le sumo, o sea, al primer miembro le sumo menos 2. Si he sumado menos 2 al primer miembro, tengo que hacer lo mismo con el segundo miembro, ¿sí? Y de esa manera, ¿qué pasa? Acá logro cancelar. ¿Qué me va quedando? 3x, y acá tengo 1 menos 2, ¿sí? Ahora, a ambos miembros lo divido en 3. 3x dividido en 3, y acá 1 menos 2 dividido en 3. Y así de esa manera logro simplificar, y que voy a llegar a lo mismo que llegamos recién, haciéndolo de una manera más directa. Pero en realidad lo que se está haciendo cuando uno despeja en forma abreviada
¿Qué estamos aplicando? La propiedad uniforme. ¿Sí? Bien, muy importante esa propiedad. Vamos a la propiedad de la potencia. Producto y cociente de potencia de igual base. O sea, sea un número real, A número real, N y M números enteros, se cumple que A a la N por A a la M, ¿qué obtengo? La misma base y los exponentes se suman. O sea, cuando tengo un producto de potencias de igual base, mantengo la misma base y los exponentes se suman. Vamos al cociente. En el cociente, los exponentes se restan, ¿sí? Y además debo cuidar, como, fíjense, ese cociente es lo mismo que tener así, A a la N sobre A a la M. Debo ver de que ese A no sea 0, ¿sí? Porque no está definida la división por 0. Bueno, veamos ejemplos. Tengo dos productos de potencia acá, la base es 2, ¿sí? 2 al cubo por 2 al cuadrado. Mantengo la base 2 y sumo los exponentes 3 y 2. 2 a la 5. Y en el caso del cociente, mantengo la base y resto los exponentes. 3 menos 2. Bien. Potencia de potencia. Tengo A a la N, a la M, ¿sí? En la potencia de potencia, ¿qué pasa con los exponentes? Se multiplican. O sea, se mantiene la base y los exponentes, el producto de estos dos exponentes. Acá está el ejemplo. 2 por 3, 6, 2 a la 6. ¿Sí? Y fíjense, cuando tengo un número negativo, también queda negativo y luego se invierte. Recordemos que si yo tenía a la menos n, eso era igual a ¿qué? 1 sobre a la n. ¿Sí? Se invierte y queda positivo el exponente. Vamos a la propiedad distributiva. Hice solo respecto del producto y del cociente. Por ejemplo, tengo el producto de a por b elevado a la n. Yo puedo distribuir ese exponente en a y en b. Y si tuviese un cociente, también en a y en b. Acá están los ejemplos. 2 a la 2 por 3 a la 2. 5 a la 2 sobre 2 a la 2. ¿Sí? O sea, la potencia es distributiva con respecto al producto y al cociente. No así con respecto a la suma y a la resta. Fíjense lo que tengo acá. Tengo lo que llamamos un binomio, la suma de dos términos, ¿sí? Dos números. Yo no puedo distribuir ese exponente al 4 y al 2, como está hecho acá, ¿sí? Por eso se pone distinto. Cuando se tacha un igual, significa distinto o desigual. La prueba está en que si sumamos 4 más 2, me da 6 al cuadrado, eso es 36. Y si realizamos la operación que está acá, 16 más 4 es 20. 36 no es igual a 20. ¿Sí? O sea, la potencia no es distributiva con respecto a la suma y a la resta. Sí es distributiva con respecto al producto y al cociente. ¿Sí? Perfecto. Pasemos. Valor absoluto. Habrán oído hablar del valor absoluto. Los valores absolutos representan medidas, distancias. Y las distancias son siempre positivas, las longitudes. ¿Sí?
Una forma de notar un valor absoluto es el número, que en este caso es x, la variable, o recordemos que toda variable toma el valor de un número, ¿sí? Entre barras verticales. Y ese valor me va a dar x si lo que está dentro es positivo, o me va a dar menos x si lo que está dentro es negativo. Veamos un ejemplo. El valor absoluto de 2. Yo sé que es 2, ¿sí? Porque 2 es mayor que 0, ¿sí? Y si fuese menos 2, según esta definición, tengo que poner un menos y el valor de x, en este caso nuestra x es menos 2. Menos acá es menos precedido de menos, se hace más, me queda 2. Entonces, fíjense, tengo 2 positivo, en valor absoluto es 2. Y tengo menos 2, o sea, 2 negativo, en valor absoluto es 2. Siempre el resultado que me da un valor absoluto es positivo. O no negativo, como dice acá. ¿Sí? O sea, el valor absoluto siempre es un número no negativo. ¿Sí? Y acá está lo que vimos. Y un caso especial de otra forma de notar ese valor absoluto es, por ejemplo, la raíz cuadrada de x al cuadrado. Es el valor absoluto de x. ¿Sí? El valor absoluto de x es la raíz cuadrada de x al cuadrado. Profe, pero ahí la Sí. X puede ser negativa. No. ¿Vieron radicales en la clase pasada? Cuando yo tengo, una raíz de índice par, supongamos que tengo esto, igual a b, ¿sí? Si n es par, como puede ser el caso de raíz cuadrada, a tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Ahora, si n es impar, 3, 5, 7, etc., ¿a quién pertenece? A lo real. ¿Sí? Puede ser negativo, positivo, 0. ¿Sí? La única restricción es cuando n es par, que lo que está dentro de la raíz, ¿sí? Se llama Claro, raíz porque no hay una raíz negativa que te dé un número real. positivo. Claro, real. ¿Sí? Claro. O sea, lo que está dentro, este es el símbolo raíz. ¿Sí? ¿Y este cómo se llama? Índice radical radicando, ¿sí? Si, por ejemplo, tengo la raíz cuadrada de menos 4, eso concluimos que no existe, ¿sí? No existe en el conjunto que vamos a ver. Nosotros vamos a ver el conjunto de los reales en el cursillo, ¿sí? Cuando cursen álgebra, vean el campo de los complejos, aparecen los números imaginarios. Esto sí tiene solución en el campo de los imaginarios, ¿sí? Pero en el campo de los reales se pone que no tiene solución, y una forma de decir no tiene solución es una E invertida y tachada, ¿sí? Este símbolo es no existe. No existe. Y obviamente este símbolo es existe. ¿Sí? Bien, entonces, conclusión. El valor absoluto yo lo puedo escribir, ¿sí? A través de definirlo en ramas.
una función se la define en rama es cuando tengo dos valores o más y donde indico las condiciones. Por ejemplo, va a ser el valor de x si x tanto, en este caso x mayor o igual que 0, o menos x si x es menor que 0, ¿sí? O también el valor absoluto de x es la raíz cuadrada principal, es decir, la que me da el positivo, ¿sí?, de x al cuadrado. La raíz cuadrada principal se sobreentiende, no se le pone el positivo, ¿sí?, porque eventualmente podría obtener el valor negativo de la raíz cuadrada, ¿sí? Bueno, esto se va a fijar con la práctica. Potencia con exponentes racionales. Hasta ahora hemos visto que el exponente de una potencia siempre debe ser un número entero, pero esto no necesariamente debe ser así. Por ello, introduciremos el caso en que el exponente sea un número racional, es decir, una fracción. Entonces definimos los números a, p y q que pertenecen a los enteros. Q distinto de 0 se define, por si no se logra distinguir, yo lo voy a escribir acá, a la p sobre q es lo mismo que tener lo siguiente. El mismo número está como radicando. Del exponente racional, la parte del denominador pasa a ser índice y la parte del numerador pasa a ser el exponente de a. Entonces tengo 4 a la 1 medio, el 1 recordemos que va a estar como exponente y el 2 va a estar como índice. El 2 como índice, ¿sí? Por eso, bueno, la convención es que cuando es raíz cuadrada no lleva el índice. Por ejemplo, 5 a la 2 tercios, yo voy a tener 5 a la 2 y voy a tener como índice el 3, ¿sí? O sea, lo que es denominador del exponente racional es índice y lo que es numerador es exponente, ¿sí? Por ejemplo, tengo menos 27 elevado a 1 tercio, significa que el 3, como al ser denominador del exponente, no es así, pasa a ser índice, y el 1 pasa a ser exponente, ¿sí? Y eso me da menos 3. ¿Por qué? Porque menos 3 por menos 3 por menos 3, ¿cuánto me da? Menos 27, ¿sí? Dice, no olvides que en el caso que tengamos algunas restricciones para A, ya que esto involucra una raíz, las condiciones son, si P sobre Q es un número negativo, A no debe ser 0. ¿Por qué? Fíjense, A elevado a la menos P sobre Q, aplicando la regla de potencia, yo lo puedo desglosar a la menos 1, todo elevado a la P sobre Q. Y a la menos 1, ¿qué es? 1 sobre A, ¿sí? Entonces, A tiene que ser distinta de 0 para que tenga validez la operación, ¿sí? Repasando esto, cuando tengo un exponente fraccionario negativo, A, o sea, la base, no debe ser 0, por esto que acabamos de ver. No está definida la división en 0. Si Q es un número par y P y Q son números primos, es decir, no tienen factores comunes, A debe ser no negativo, o sea, positivo. Para explicar esto, veamos el siguiente ejemplo. Tengo A elevado a la P sobre Q. A es negativo, ¿sí? Fíjense que
esto no va a tener solución, porque 3 y 2 son primos y forman una fracción irreductible, ¿sí? Entonces, menos 2 al cubo es menos 8. Entonces, menos 8 va a estar dentro, va a estar como argumento de una raíz de índice par, ¿sí? Entonces no está definida. O sea, yo debo cuidar de que el argumento de la raíz sea positivo, ¿sí? O sea, no sea negativo, ¿sí? Otro ejemplo sería el siguiente. Tengo menos 2 a las 2 cuartos, simplifico, me da un medio, o sea, menos 2 a la 1 medio, llego a esto y esto no tiene solución, ¿sí? Porque dice, obteniendo nuevamente la raíz de un número negativo, lo cual no existe en los reales. Sí tiene existencia en los imaginarios, pero no vemos esa parte, ¿sí? En el caso anterior, P sobre Q es negativo. A necesariamente debe ser distinto de 0 y un número positivo. Todas las propiedades de la potencia son válidas para exponentes racionales, ¿sí? Propiedades de la radicación. Teniendo en cuenta la definición de potencia con exponente radical, todas las propiedades de la potencia son válidas para la radicación también. Es decir, producto y cociente de igual radicando, ¿sí? El radicando acá, ¿cuál es? 2 y 2, ¿sí? Entonces tengo 2 a la 1 medio por 2 a la 1 tercio y lo convierto en producto de potencia de igual base. Y aplico la propiedad de producto de potencia de igual base, se suman los exponentes. Y luego vuelvo a reconvertir de exponente fraccionario a potencia con radical, ¿sí? Radicando, los índices se multiplican, como si tuviésemos potencia de potencia, ¿sí? Fíjense, acá hay un 2, 2 por 3 me da 6. Y la propiedad distributiva respecto del producto y el cociente. La raíz yo la puedo distribuir con respecto al producto y con respecto al cociente. No así, o sea, a ver si está... No así, si yo tuviese 2 más 3, esto no va a ser igual a esto, ¿sí? No puedo distribuir la raíz con respecto a la suma y la resta. Sí con respecto al producto y al cociente, ¿sí? Simplificación del índice con el exponente. Supongamos que tiene esta expresión. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Yo puedo simplificar índice y exponente. ¿Sí? Hay que prestar atención porque no siempre se va a poder simplificar, va a depender del signo de lo que tengo adentro, ¿sí? Por ejemplo, si tengo esta expresión, por más que tenga acá el mismo exponente igual al índice, yo no puedo simplificar, porque si simplifico, me va a dar menos 3. Y el resultado de esto es hacer que este número se haga positivo aplicando la potencia a la cuarta, ¿sí? Me queda un radicando positivo que sí va a tener solución y es 3. Si yo simplificara esto, si fuese posible la simplificación, me daría menos 3. Y menos 3 no es igual a 3, ¿sí? Es decir, siempre tengo que estar sujeto a la definición, a la condición de validez de una raíz de índice par, ¿sí? ¿Cuál es la condición de validez? Que su argumento o su radicando sea mayor o igual que 0, ¿sí?
Bien, veamos algo de ejercitación. Dice, califica como verdadero o falso. ¿Qué opinan? El 5 lo divido en 2, ¿qué me da? 2,5. 2,5. Sí. Entonces, ¿qué opinan de esa desigualdad? Que es falsa. No. Va, que... Fíjense, Verdadero. fíjense, los brazos de la desigualdad, yo tengo esa desigualdad. Esta parte me indica lo mayor, ¿sí? Es decir, 5 medios es mayor que 2. ¿Están de acuerdo? 5 medios es 2,5. Bien. Veamos esta parte. Tengo menos 3 menos raíz de 3. Tengo la suma de dos números negativos, ¿sí? Disculpe, ¿el primero es falso? El No primero entendí es verdadero. El primero es verdadero, ¿sí? ¿Por qué? 2 es menor que 2,5 o 2,5 es mayor que 2. Depende de dónde nos paremos. Si nos paramos acá, ¿sí? O sea, tengo 2,5, miro hacia el símbolo y tengo el símbolo mayor, ¿sí? Entonces, 2,5 es mayor que 2. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, ¿dónde estaría el primer miembro de esta desigualdad? Más o menos por acá. Ahí. Ahí sería menos... No, ahí no. Pasado el 4. Bien, entonces nos fijamos y acá tengo el menos 3 menos raíz de 3. Más o menos ahí. ¿Sí? En esa posición. ¿Y dónde estaría el 1,8 menos 1,8? Más o menos ahí. Menos 1,8. Nos paremos en el menos 1,8. Miro hacia el símbolo. ¿Qué veo? Un mayor. Y está bien porque todo aquel que se aproxime al 0 va a ser mayor que aquel número que se aleje del 0. ¿Sí? O si me paro en el primer miembro de la desigualdad, miro hacia la desigualdad y veo un menor. Y efectivamente, menos 4,73, que daría esta operación, es menor que menos 1,8, porque está a la izquierda. O sea, cuanto más cercano esté hacia el menos infinito, va a ser más chica la cifra, ¿sí? Cuanto más cercano esté al 0, se va a hacer más grande. O sea, si pasa el 0, con mayor razón, positivo, ¿sí? Bien. Veamos esto, el 14. Dice, califica de verdadero o falso, justifica tus respuestas. Acá tengo un producto, tengo que hacer la distributiva. Menos raíz de 2 por 5, tengo menos 5 raíz de 2. Y menos raíz de 2 por b es distinto de esto, por lo tanto esto es falso. ¿Sí? El punto G, tengo un común denominador 2 que yo lo puedo distribuir en 7 y en 5. Porque es común denominador. Es verdadero. Y lo que no se podía hacer era distribuir la suma de un denominador en un único numerador. ¿Sí? Eso es falso. Dice, ¿para qué valores de A son ciertas las siguientes igualdades? Tengo una igualdad, tengo un primer miembro y un segundo miembro. ¿Sí? Tiene que ser distinto de 0. Puede ser cualquier número menos 0. No necesariamente. El denominador tiene que ser distinto de 0. Fíjense lo que estoy haciendo acá. ¿Sí? Que A sea distinto de 2. Exacto. O sea, yo tengo que cuidar que el denominador, que en este caso está formado por un binomio A menos 2, ¿sí?
no sea 0. Entonces planteo eso de espejo. Distinto de 2. O sea, cuando A sea 2, 2 menos 2 va a ser 0, se hace 0 el denominador y esta igualdad no tiene solución, no existe, ¿sí? Bien, de las siguientes expresiones serían las que son iguales a 2. Acá vamos a hacer el apartado A. Yo tengo 2 tercios que lo puedo escribir de esta manera. Y a su vez está dividido en 3. Y a su vez ese 3, ¿qué tiene de divisor implícito? Un 1. 1, ¿no? Fíjense, yo puedo multiplicar los extremos y va al numerador. ¿Sí? Y multiplico los medios y va a denominador. Y entonces, ¿qué me da acá? 2 sobre 9. Esto es distinto de 2. Vamos al B. El B. Tengo 3. Tiene un denominador implícito 1. Y a su vez está dividido en 3 medios. Si multiplico 2 por 3, o sea, los extremos va arriba. Y los medios va abajo. Cancelo. Y esta sí me da 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Pero acá dice, de la siguiente expresión señale las que son iguales. Evidentemente debe haber otra. A ver, veamos esta. La D. 16 menos 26, 20, la raíz no. ¿Sí? 36 menos 16 es la raíz de 20, distinto de 2. A ver, el C. El C. Yo tengo una fracción elevado a un exponente negativo a la menos 1. Para que quede positivo ese exponente, yo tengo que invertir esa fracción. El 2 pasa arriba, el 1 pasa abajo y todo elevado a la 1. Luego de aplicar la propiedad distributiva de la potencia con respecto al cociente, tengo 2 a la 1 sobre 1 a la 1. Y eso es Igual a 2. 2. ¿Sí? Veamos la G. Tengo 3 medios dividido en 3 cuartos. 4 por 3 arriba y 2 por 3 abajo. Cancelo, cancelo y tengo 2. ¿Sí? Bien. E. La raíz de 4 es 2. ¿Sí? Y sucede que una raíz por ahí, que 2 también calificaría para cumplir esa raíz. ¿Sí? Por ejemplo, menos 2 por menos 2 me da 4. ¿Sí? Podría haber sido. Pero como acá me está diciendo la raíz principal, yo tengo que poner la principal. ¿Sí? Pasemos. Bueno, acá es una operación combinada, ¿sí? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Separar los términos. Entonces tengo que hacer lo que está entre corchete primero, ¿sí? Y recién componerlo con el signo más. O sea, aparece un 2 y ahora voy a hacer lo que está entre corchete, ¿sí? Que es 32 menos 4, tengo más 8 y ya directamente pongamos menos 3, ¿sí? Porque 9 dividido en menos 3 es menos 3. Bien. Y ahora resolvemos la segunda parte, que sería, hay un menos, ¿sí? Pero tengo acá menos 12
dividido en ¿cuánto? Menos 5. Menos 5. ¿Sí? Va a ser positiva esa división. Bueno, a ver, veamos lo que va quedando acá. Menos por menos acá es más 46. 46. Más 40 menos 3, 37. 37. Bueno, entonces, 46 más 7 por 2, 14, 74. 1 menos 12, Profe, una pregunta. sí. El menos 4 está siendo precedido por el signo menos. ¿No cambiaría su signo a positivo? Entonces quedaría 12 positivo. Fíjense que yo lo mantengo el signo acá, ¿sí? Y, ¿qué hago? Multiplico el 3 por menos 4, es menos 12 dividido en menos 5. Entonces, de la división menos 12 en menos 5 me da un positivo, pero como está negativo, por eso mantiene el negativo. Ah, bien, bien, bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Vamos con un ejemplo, vamos a explicar. Un tercio más 5 cuartos. ¿Sí? Como veo que son, ninguno está contenido en el otro, ¿sí? 3 es un número primo y 4 es divisible por 2, por 4 y por 1, ¿sí? No me queda otra que buscar el producto, o sea, multiplicarlos, ¿sí? Y lo voy a poner como 2 por 3, pero podría haber puesto 12 directamente. Mentalmente, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos el común denominador y dividimos en los dos denominadores, pero vamos por parte, dividimos en el primer denominador, eso que queda 4, y ese 4 se multiplica por su numerador correspondiente. Continuamos, el común denominador dividido en su denominador correspondiente, me queda un 3 multiplicado por el 5. Y entonces, ¿qué me queda? 4 más 15 sobre 12. Este es un ejemplo, o sea, 19 sobre 12, ¿sí? Irreductible. Porque 19, Profe, disculpe, tengo una consulta. ¿sí? ¿Cómo se llama la partecita de abajo donde va el 3 por 4? Común denominador, Bueno, en el común denominador, ¿sí? supongamos que tengo 3 números que son distintos. ¿Cómo ¿Sí? haría para conseguir un número que lo contenga? ¿También tengo que multiplicar los 3? Veamos un ejemplo. He puesto los números 2, 3 y 5 porque, para que de esa manera no sean múltiplos, ¿sí? Entonces, no me queda otra que hacer esto. Y hacemos el mismo mecanismo. 2 por 5 por 3 dividido en 2. 2 por 5 por 3 dividido en 5. 2 por 5 por 3 dividido en 3. Acá se cancela, me queda 10. Acá se cancela el 5, me queda 6. Y acá se cancela el 2, me queda 15. 15 tiene que estar multiplicado por 1. 6 tiene que estar multiplicado por 2. Y 10 tiene que estar multiplicado por 4. ¿Entendido? Y así. Si tuviese más fracciones, ahora puede ocurrir que yo en lugar de 5 tenga un 4. Si tengo un 4, ya no lo pongo al 2, porque al ponerlo al 4 ya lo está conteniendo al 2, ¿sí? Esa es la única diferencia. Bien, profe, gracias. Bien,
Bueno, les dejo para ustedes el desarrollo de esto. ¿Sí? Acá hemos supuesto, vemos que 5 del común denominador, dividido en 1 de 5 por 46, 46 por 5, 5 dividido en 1 de 5 por 74, y bueno, acá tengo un menos. 5 dividido en 5 de 1 por menos 12, menos 12. ¿Resolvemos? 588 sobre 5. ¿Cuánto? 588 sobre 5. Bien. Bien, vamos a este. Fíjense justamente lo que estábamos diciendo recién. ¿Sí? No interesa que uno te ponga el producto de todo, total, después se puede cancelar. ¿Sí? Bueno, tenemos que poner los no comunes, 7. En este caso, bueno, el 6 y el 9. ¿Sí? El 3 no lo pongo porque está dentro del 6 y del 9. ¿Sí? Entonces, a esto lo divido en 7 y multiplico por 1, lo pongo acá. Menos. Esto lo divido en 6, multiplico por menos 5, lo pongo acá. Profesor, ¿Sí? y yo, o sea, en un caso que no me dé cuenta, ¿puedo multiplicar los 4 de abajo, por ejemplo, Tal y cuando cual. me dé el resultado de todo lo simplifico? Simplificar, claro. Exacto. Sí, es lo que dije. Ah, bien. Lo podés simplificar. ¿Sí? Bueno, todo esto dividido en 7 se cancela el 7, me queda 6 por 9 por 3. Menos. Todo esto dividido en 6 se cancela el 6, me queda por 5, ¿no es cierto? Entonces 5, 7, 9, 3. Vamos al menos. Todo esto dividido en 9 se cancela el 9, ¿qué me queda? Y por 1, ¿sí? Me queda 7, 6, 3. Más. Todo esto dividido en 3 se cancela el 3, ¿qué me queda? Y por 2. 2, 7, 6, 9. Sumo lo de arriba, multiplico lo de abajo y veo si se puede cancelar. ¿Sí? Pasemos. Bueno, este es el último que hacemos, después dejamos la ejercitación para la segunda parte, ¿les parece? Y tenemos que ver notación científica también. ¿Qué hora es? Son las 2, 4 y... Uy, llevamos 1 hora y 4 y media. medio. Bueno, a ver, hagamos este ejemplo y hacemos un break, ¿les parece? Bien. Bueno, fíjense, en el numerador del primer factor, ¿sí? ¿Cuántos términos tengo? Tengo 2 términos, ¿sí? Porque ahí hay un signo menos. Claro, ¿Sí? el signo menos, sí. Perfecto. El primer factor, el primer término, ¿sí? A su vez está dividido en 2 factores. ¿Qué me indica que son factores? El producto, ¿sí? Entonces, la primera fracción del primer factor, resuelvo su numerador. Su numerador es veo que es una suma de fracciones, entonces 3 por 5, 15. 15 dividido en 3 de 5 por 2, 10. Menos 15 dividido en 5 de 3 por 1, 3. Abajo tengo 2 quintos. Vamos al segundo factor, ¿sí? Tengo un medio de numerador y abajo que tengo una suma de fracciones que va a tener un común denominador 12. Divido en 3 de 4 por 2, 8, más
12 dividido en 4 de 3 por 1. 12 dividido en 4 de 3 por 1. 3. ¿Vamos bien? Sí, Sí, sí. Perfecto. más o menos. Bien. Perfecto. No nos olvidemos de cuáles son las prioridades acá. Estas, ¿sí? De la primera... El primer factor que tengo en el numerador, tengo un 7 sobre 15, dividido en 2 sobre 5, por un medio, 8 más 3, 11, y sobre 12, menos, acá como hay un producto, se multiplica directo, ¿sí? 3 por 1, 3, y 22. ¿Están de acuerdo? Ahora, la primera fracción, el primer factor aplicamos la regla, ¿sí? Extremos por medios, producto de los extremos arriba, producto de los medios abajo, acá 1 por 12 dividido en 2 por 11, ¿sí? Y menos 3 sobre 22. Veo que se podría simplificar, a ver, la quinta, y acá la mitad, ¿sí? Y veo que me queda, y puedo seguir simplificando, la mitad 1 y la mitad 3. Me queda 7 por 3 y abajo. ¿Y qué más? Fíjense que acá hay un 3 con este 3. Entonces se va reduciendo aún más. Me queda un 11 abajo. ¿Está bien? Profe, disculpe. Sí. Cuando voy a simplificar en una multiplicación, bueno, numerador con denominador sí o sí tiene que ser del oponente o también puede simplificarse del mismo ejercicio que estoy haciendo. No sé si me explico. Sí. Fíjense, acá tengo una fracción. Yo he simplificado algunas cosas entre la misma fracción, pero al último he simplificado con la otra fracción. ¿Por qué? Por esto. ¿Sí? Si hubiese tenido un más o un menos, no podría simplificar numerador con denominador o denominador con numerador de fracciones distintas, ¿sí? Porque se estarían sumando. Cuando se está multiplicando, no, porque significa que yo voy a tener el producto de todos los numeradores y abajo el producto de todos los denominadores, y al último podría simplificarlo como una única fracción, ¿sí? Bien, gracias. Bien, fíjense que acá me queda fácil. ¿Qué voy a elegir de común denominador? El 22, porque ya lo contiene al 11. Entonces 22 dividido en 11 de 2 por 7, 14, menos 22 dividido en 22 de 1 por 3, 3. Y eso me da 11 sobre 22. ¿Y eso cuánto es? La onceava 1, la onceava 2. Un medio. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? No. Fíjese que acá multiplico el 3 por el menos 2, me da menos 6. Ese menos 6, o sea, exponente negativo, implica que tengo que invertir, cambiar, es decir, pasar a denominador, porque fíjense que el menos 3 tiene como denominador un 1, ¿sí? Intercambio numerador y denominador para que quede positivo el exponente, ¿sí? Y recordemos que ese menos se le puede atribuir al 3, al 1 o a la línea, en la línea, ¿sí?
Entonces, bueno, el resultado de eso es... 1 sobre 729. Perfecto. Te tomaste el trabajo de multiplicarlo. Bien ahí. Bueno. Tengo tres números, A, B y C, reales. Califica de verdadero o falso. Justifica tu respuesta. El primero verdadero. El primero es verdadero. ¿Les parece? Sí. Fíjense, tengo suma. ¿Recuerdan esto? Ah, Cuando tenía ahí, no era igual a esto. No es distributiva la potencia. no, sí, es Ah, definitiva con con multiplicación y respecto, división nomás. solamente multiplicación y división. ¿Sí? Tiene razón. Entonces falta. Esto es falso. ¿Sí? Perfecto. Ya cuando veamos la segunda unidad vamos a aprender a resolver el cuadrado de un binomio. ¿Sí? Esto que está acá es el cuadrado de un binomio. ¿Sí? Tiene una forma de resolver. ¿Y acá qué tengo? Eso sí es verdadero. Exacto. ¿Sí? Porque fíjate, la base sería A más B. La base es A más B. Y Claro. sumo los exponentes. 2 más 3. Entonces Sí. me da A más B elevado a la 5 y es igual a S. ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto. O sea, fíjense que yo una potencia, un exponente, lo puedo desglosar en función de 2 y 3. ¿Sí? Si tuviese, por ejemplo, ¿qué otra forma lo podría haber desglosado? Y eso también vamos a ver en el capítulo que sigue. Lo podría haber hecho así. Acá tengo Claro. algo, A más B al cuadrado, A más B al cubo, ¿sí? O podría haber multiplicado por sí mismo 5 veces También. a la 1, ¿sí? Y tendría la suma de todos los exponentes 5, ¿sí? A más B. Sí. Perfecto, bien. A ver esto. Fíjense, tengo 1 sobre 1 sobre... O sea, ¿qué me determina cuál es la línea de fracción principal? La que está en el medio de la operación. ¿Cuál es mi operación? La que está a la altura del signo igual. A la altura del dividido y a la altura del signo igual, ¿sí? Entonces eso me dice de que ese 1 yo lo puedo poner como 1 sobre 1. ¿Por qué lo pongo así? Porque veo que su denominador es una fracción. Entonces yo ya estoy pensando un paso más, ¿sí? El paso más es multiplicar los extremos, poner en el numerador, y multiplicar los medios, poner en el denominador, ¿sí? Entonces el denominador es 4 sobre 5, dividido 3 cuartos sobre 10 sobre ¿cuánto? 1 sobre 1. Perfecto. Entonces, esto, Eso quedaría 5 5, cuartos dividido en 3 sobre 40. perfecto. ¿Puedo simplificar? ¿Cómo Sí, simplificaría? los Este 4, denominadores. 1 y 10, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? 5 sobre 1 dividido en 3 sobre 10. ¿Cómo se realiza esto? Cruzado. El Cruzado. 5 por el 10 y el 1 por el 3. Perfecto. 50 tercios. Bueno, ese es 50 tercios. Que lo dejo ahí, ¿sí? O yo tengo 5 sobre 1 y a la segunda fracción, para que quede como producto, la tengo que invertir, cambiar numerador por denominador. Y en un producto multiplico directo, ¿sí? 5 por 10 y 1 por 3. 50 tercios. O sea, dos formas de realizar cociente de dos fracciones, ¿sí? Vamos a el 27.
tengo 1 sobre, visto de otra manera, de manera más gráfica, 1 sobre AB, dividido en B sobre A sobre C. ¿Lo ven? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué hago eso? Porque el igual, ¿dónde está? En la línea de fracción, Del medio. en esa, ¿sí? Entonces, reescribiendo esto, ¿cómo lo podría poner? B sobre 1. Perfecto. Y este, 1 sobre... 1 sobre 1. Entonces, ¿y acá qué tengo? 1. AB sobre A, 1. B sobre 1. ¿Sí? Entonces, tengo 1 por 1 sobre 1 por AB dividido B por B C, por C y 1 por A. 1 por A. ¿Sí? Entonces tengo 1 sobre AB dividido B por C sobre A. Puedo simplificar los A, ¿sí? Y el resultado es B al cuadrado, o sea, CB Uno. cuadrado. acá tengo un 1, ¿no es cierto? Entonces 1 sobre B cuadrado C. ¿Ah? ¿Lo entendieron? Sí. ¿Sí? Si no, la otra forma es, tengo 1 sobre B y pongo un producto. Y al poner un producto tengo que invertir esto. Entonces voy a tener 1 sobre BC. Entonces, el producto se multiplica directo, 1 arriba y abajo B por B por C. B cuadrado C. Bien. Bien, vamos a pasar ahora a notación. Notación científica. Habrán oído hablar de eso. Bueno, ¿qué es la notación? No recuerdo. Dice, se utiliza para poder expresar muy fácilmente números grandes o pequeños. Esto se creó, por ejemplo, para cuando recién estaba, digamos, en inicios de la electrónica, de las computadoras, las mismas calculadoras de mano, tenían un número limitado de cifras significativas para trabajar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hacía con las cifras siderales? O sea, que tienen, supongamos, un 1 seguido de 22 ceros, ¿sí? Eso no entraba en una calculadora. Y al revés, ¿cómo se hacía con cifras muy chicas? O sea, que empezaban con 0 y tenían 19 ceros y recién venía 1 y el 6, que sería la masa del electrón, ¿sí? La carga del electrón. Entonces, para eso es que se realizó una convención y se creó la notación científica, ¿sí? Dice, es una manera de representar un número utilizando potencias de 10. Veamos ejemplo. Si tengo 1000, cuento los ceros, tengo 3 ceros, y ese será el exponente, 10 a la 3. Si tengo 1 sobre 10, ¿qué sería? El inverso de 10. 0,1, ¿sí? 1 sobre 10 es 0,1. Entonces tengo, la base siempre va a ser 10, y me fijo en el 0 acá. ¿Cuántos ceros tengo? 1, por eso el exponente va a ser negativo. O sea, siempre que un número empiece con 0, su exponente va a ser negativo. Y va a tener digamos, el exponente va a ser tal que corresponda ¿Puede volver a explicar eso, profe? a la cantidad de 0. Sí. Tengo, por ejemplo, 0,025. Yo lo tengo que llevar a un número decimal, ¿sí? Multiplicado por una potencia de 10, cuyo exponente me represente esta cantidad.
¿sí? Para que 2,5 por 10 sea 0,025, yo cuento acá los ceros. Tengo dos ceros. Entonces va a ir un menos 2. ¿Sí? ¿Y qué es 10 a la menos 2? Es como tener 10 a la 2 abajo. ¿Sí? Si dividimos 2,5 en 100, me va a dar esta cantidad. ¿Entendido? Sí, Por sí. ejemplo, Sí. Por ejemplo, veamos el ejemplo este. 1 sobre 10 es 0,1, ¿sí o no? Volviendo a este ejemplo, tengo un 0,1. Para que quede como notación tiene que estar el número una potencia de 10. Y ahora tengo que arreglar exponentes para que se cumpla la igualdad. ¿Sí? A 1 yo sé que lo tengo que dividir en 10. Y si lo pongo por 10, significa que va a haber un menos 1. Y ese menos se le puede atribuir a que empezó con un 0. A que el número empezó con un 0. A medida que vayamos haciendo ejercitación se nos va a grabar esto y se nos va a hacer mecánico. Pero esa sería la idea. Cuando un número empieza con 0, supongamos así, cuento la cantidad de ceros y va a ser el exponente en cantidad y negativo. Y el número va a ser 3,8 por 10 a la menos. ¿Cuántos ceros tengo? 4. 4. 4. O véanlo de esta manera. A partir de la coma, 4. cuento los lugares a partir del cual deja de ser 0. ¿Sí? Hasta que deja de ser 0. O sea, desde la coma. Tengo 1, 2, 3, 4. Profe, Coma. ¿Sí? pero la coma siempre va a estar en, o sea, habiendo un 0 y el primer lugar siempre va a estar en primer lugar. Sí, porque la Que nomenclatura eso depende que existe. sea un negativo. O sea, siempre que empieza con 0 número, puede tener exponente negativo. Siempre. Y va a Y- depender de la cifra significativa. Claro, también. Siempre voy a tener, o sea, el coeficiente que multiplica la potencia de 10 siempre va a ser un número con una sola cifra decimal. Es decir, con una sola cifra entera. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Y tiene que ser distinta de 0. Por eso 0,1 no está en notación científica. Para que quede en notación científica tiene que ser 1,0, supongamos que haya sido así. 1,0 por 10. ¿Cuántos ceros había antes de la coma? 1 menos 1. De esa forma queda 1 sobre 10, que sería 0,10 o 0,1. Lo que les tiene que quedar claro es que este número, como este número, ¿sí? ¿Qué tienen en común? Todos tienen un solo dígito entero, o sea, el que está a la izquierda de la coma. Puede tener la cantidad de decimales que tenga el número, pero solamente va a tener un solo dígito entero, ¿sí? Esa es la notación, la estructura de la notación. Veamos este ejemplo, 820. Yo sé que lo tengo que llevar a 8,2, ¿sí? Y tiene que estar multiplicado en una potencia de base 10. Ahora, ¿qué exponente le pongo a la potencia para que sea 820? ¿Cuántos lugares vamos a correr la coma acá? 2. O sea, tengo 1 y 2, ¿sí? Entonces, el exponente es positivo, porque yo sé que tengo que multiplicar por 100. Que el exponente sea positivo o negativo significa que o voy a multiplicar o voy a dividir. A ver, razonemos. A 2,5 lo tengo que multiplicar o dividir para obtener 0,025. Tengo que dividir, ¿sí?
¿Se entiende o no? Sí, sí. Sí, Entonces, dividir implica multiplicar por exponente negativo. ¿Sí? Dividir implica. Multiplicar por exponente negativo. O sea, dividir por una potencia de 10 implica multiplicar por esa misma potencia, pero el exponente negativo, porque si aplicamos la propiedad de potencia de exponente negativo, se invierte, queda positivo y entonces queda como dividiendo, ¿sí? En cambio, cuando el número no empieza con 0, sino es un número entero como en este caso, para llevarlo a que tenga un solo dígito de número de cifra entera decimal, un solo dígito, ¿cuántos lugares he corrido desde el 0? Son 2 lugares, y entonces eso va a corresponder al exponente. ¿Lo ven? sí. Bueno, esto se va a fijar con la ejercitación que viene, ¿sí? Dice, observa en los ejemplos que hemos escrito los números dados como producto de un número A y una potencia de 10 a la n. A es el número real mayor o igual que 1 y menor que 10. Se llama mantisa. Lo que acompaña, o sea, el coeficiente de una expresión de notación científica, el coeficiente se llama mantisa. La otra parte es la potencia de 10. ¿Sí? Veamos algunos ejemplos de la vida real que quizás que se utilizará pronto. Por ejemplo, la masa del electrón que yo les decía. Contemos los ceros. 1, 2, 3, 7, 10, 13, 32. 20, 21, 22, 30. 29, 30, 31, 32. 32. Bueno, la masa del electrón es 9,1 por 10 a la menos 31. Hay un error ahí. Kilogramos, ¿sí? Esa es la masa del electrón. Y dice, en notación científica esto se escribe como esto. ¿Sí? O sea, yo, de acuerdo a la precisión que necesite, va a ser la cantidad de decimales que voy a usar acá. ¿Sí? Como habrán sentido Pero hablar. siempre tiene que ser un solo número entero, ¿verdad? Claro, la parte entera tiene que ser un solo dígito. Un solo dígito que va de 1 a 9. ¿Sí? No puede ser 0, porque ya habíamos visto que no está en la estructura, o sea, no tiene que empezar con 0. La parte entera no tiene que empezar con 0, ¿sí? Puede empezar desde 1 y hasta 9, porque 10, si toma 10, ya serían 2 dígitos enteros, ¿sí? Entonces, la masa de la Tierra es alrededor de, contemos los lugares, a ver, 3, 6, 9, 12, 15, 18, más 3, 20. 21, 20. más 3, Ah, 24. 24. Entonces la masa de la Tierra es 5,973, por 10 a la, claro. 24. a la 24 kilogramos. ¿Sí? Sí. Y bueno, si tengo la suma, bueno, acá es fácil. ¿Por qué? Tengo dos sumas, las dos tienen la misma potencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Es como decir, saco factor común, lo que es común, que es 10 a la 3, y va a multiplicar a la suma de 4 más 2. O es lo mismo que decir 4. Es decir, 4 bananas más 2 bananas son 6 bananas. ¿Sí? Entonces, 4 más 2, 6, y por 10 a la 3. El problemita aparece cuando no tengo el mismo exponente en las potencias, como en este caso que está abajo. ¿Sí? Entonces,
a la potencia más chica, que es 3 por 10 a la 2, la trato de llevar a 10 a la 4. Yo para poder sumar, como hicimos acá, necesito tener las dos potencias con el mismo exponente. Entonces voy a convertir la potencia menor a 4, ¿sí? Entonces el primer tratamiento que hago es 3 por 10 a la 2 para que sea 10 a la 4, que lo tengo que multiplicar por 10 a la 2. ¿Estamos de acuerdo? Si he multiplicado por 10 a la 2, ¿qué tengo que hacer en el denominador? 10 a la 2. ¿Lo ven o no? Porque todo lo que agregue en el numerador tengo que desagregarlo en el denominador para que esta igualdad se mantenga. Se mantiene la igualdad, pero yo he cambiado la estructura de la cantidad, ¿sí? Porque por un lado tengo eso y por otro lado tengo esto, que es la suma de estos dos. ¿Y esto qué sería? 0,03 por 10 a la 4. Fíjense. ¿Sí? Entonces, es 2 por 10 a la 4 menos 0,03 por 10 a la 4. Hacemos esta resta y esa va a ser la mantisa. Y esta va a ser la potencia, 10 a la 4. ¿Sí? ¿Lo ven o no? Sí. Acá han puesto un 0 de más. En la multiplicación ya no tengo problema porque al ser todo multiplicado yo puedo conmutar. Recordemos que la multiplicación goza de la propiedad conmutativa y asociativa. Entonces voy a asociar las mantisas, asocio las mantisas y asocio las potencias por otro lado. Es decir, al asociar las potencias tengo producto de potencia de igual base. Se suman los exponentes, o sea, 4 más 2, 6. Para la división igual. Por un lado voy a dividir las mantisas y por otro lado voy a tener cociente de potencia de igual base. ¿Qué se hace con los exponentes? Se resta, ¿sí? O sea, voy a tener la resta de estos dos exponentes, 6 menos 3, y voy a tener el cociente de 8 y 2. El resultado es ese. La potenciación de notación, ¿sí? Se aplica a la propiedad distributiva porque toda notación, o sea, 3 por 10 a la menos 2, no deja de ser un producto, ¿sí? Y la potencia, en este caso la potenciación, o sea, el 4 que está elevado, es distributiva con respecto al producto y al cociente también. O sea, 3 a la 4 y 10 a la menos 2 a la 4. ¿Sí? Entonces, 10 a la 4 es 81. 3 a la 4 es 81. Y 10 a la menos 2 a la 4, ese menos 2 por 4 me da menos 8. Bueno, y acá les queda para practicar. Vamos a hacer unos cuantos. Dice, el número 20,19 escrito en notación científica tiene que empezar con un solo dígito. ¿Cuántos lugares he corrido la coma hasta encontrar el primer dígito? 1. ¿Lo ven? O sea, desde la coma he corrido un lugar. Y ese es el exponente. Vamos al número de abajo. El número de abajo empieza con 0. Tengo dos posibilidades. Contar los lugares hasta encontrar el primer dígito distinto del 0, o contar los ceros. Tiene que ser el mismo. O sea, son 4 lugares y 4 ceros. Entonces voy a tener 8 por 10 a la menos, siempre con menos porque empezó con 0 el número, ¿sí? Sí.
Ahora al revés. Fíjense, me están pidiendo pasar a notación decimal, ¿sí? De notación científica, de acá, a notación decimal. Y no me queda otra que hacer la división, ¿sí? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? 34. Tiene que tener 4 ceros, ¿no es así? 1, Sí. 2, 3, 4. 234. ¿Sí? Lo mismo, fíjense, para este número que está acá, pregunta del millón, ¿está en notación científica esto? No. ¿Por qué? ¿Qué le falta ahí para que esté en notación científica? El negativo. No. Que sea 2,58. Claro, o sea que El número entero. el dígito entero, la parte entera del número decimal de la mantisa, no puede ser 0, ¿sí? Ah, Entonces tendría que correr un lugar. Fíjense lo que voy a hacer. Corro un lugar 0,2. y entonces esto es, si he corrido un lugar, tenía un 0, podría la menos 1, ¿sí? Pero no me olvido que estamos arrastrando el 10 a la 2. Resultado final. Acá tengo un producto de potencia de igual base. 1. 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice acá? Primero adecué la mantisa, la pasé como si fuese un solo número a notación, independientemente de ese 10 a la 2. Y después recién le agrego el 10 a la 2. Obviamente va a estar multiplicando. Y al tener las dos potencias multiplicando, que es la propiedad de ¿cuál? Producto de potencia de igual base. Se suman los exponentes. Podemos escribirlo, dice, para no escribir tantos ceros, entonces, ¿cuántos ceros tiene? Tiene 4 ceros. Entonces, 4. 10 a la 4. Sí. A la 4. A la 4. Y dice acá, para evitar los decimales del número podemos escribirlo como, pasemos esta mantisa, bueno, ese número decimal lo pasemos a notación. Y va a ser 1. 1 por 10 a la menos 7. 1,0, ¿sí? Por 10 a la menos 3. Y no me olvido que tengo el 10 a la Por 10 al cuarto. menos 4. Significa de que si me dieron esa cifra con esta cantidad de dígitos, ese 0 tiene respaldo de error. Porque esto es una cifra, digamos que son números, pero los números que representan magnitudes físicas, ¿sí? Pueden ser longitudes, puede ser temperatura, puede ser masa, puede ser cualquier magnitud física. Si me dan con ese dígito ahí, con ese 0, significa que tiene respaldo de error con el instrumento que se está midiendo. Por eso, yo puedo estar seguro de que es 1,0. Bien. ¿Se entiende? Porque ese 0 sí va a tener el significado en la medición del error del instrumento con el que estoy midiendo esa cantidad, ¿sí? Claro, pero o sea que el 1,0 lo pone porque después de la suma hay tantos ceros, Exacto. bueno, después, y si ahí en el caso sería 1,2, iría 1,2. Tal cual. Sí, Ahí sí. le voy entendiendo mejor. Bien. Y en este caso, ¿qué sería? 1,0 y los exponentes acá se suman, pero una suma negativa, menos 7. ¿Sí? Porque en la notación científica vos tenés que tener un número y una potencia de 10. Ese número puede ser decimal, o puede ser entero. Si es decimal, si es entero tiene que tener un solo dígito, ¿sí? Y si es decimal, no puede empezar con 0, ¿sí? Entonces, cualquier número, 4, eso en notación decimal. Y en notación científica sería 4 por 10 al 0, porque yo sé que 10 al 0 es 1, o sea,
si interpreto que 4 es 4 por 1, ¿sí? Ese 1 es 10 a la 0. ¿Sí? Todo número elevado a la 0 da 1, ¿puede ser? Tal cual. Da 1, no 0. Todo número elevado a la 0 da 1. ¿Sí? O sea, 1, 10 a la 0 es 1. ¿Sí? 2 a la 0 es 1. Es decir, cualquier número elevado a la 0 es 1. Yo uso, digamos, según mi conveniencia. ¿Cuál es la conveniencia? La conveniencia es usar, después del 4, el 1. ¿Sí? O sea, todo número está multiplicado por su elemento neutro. ¿Cuál es el elemento neutro de un número? Aquel valor, el elemento neutro de la multiplicación es aquel valor que no lo modifica el número, o sea, el 1. 4 por 1 es 4. Y ese 1 yo puedo interpretar que es esto. ¿Sí? Y entonces el segundo miembro de la expresión está en notación científica, el primer miembro en notación decimal. ¿Sí? Bueno, los ejercicios que vimos acá son muy parecidos a la ejercitación de la cartilla. ¿Sí? Por eso no tiene sentido que hagamos la ejercitación, o sea, para que trabajen ustedes ahora. 3 por 10 a la 0 está escrito en notación científica porque 10 a la 0 es 1. ¿Sí? Ahora, Y entonces concluimos que 3 por 1 es lo que hice acá. Pero con el 3 sería 3 por 10 a la 0.